Génesis 26. Génesis 26. Del 1 al 6. Dice así la palabra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Bendito Padre celestial y Dios nuestro, en esta mañana nosotros hemos venido a buscarte, Señor. Nos tienes, como dice tu palabra, de madrugada. Sabemos que te encontramos los que temprano te buscamos. Padre, te pido que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre en esta mañana, porque esta sierva inútil se aparta para que tú te glorifiques. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema para esta ocasión, les traigo una pregunta. ¿Qué hacer en tiempo de hambre? Porque eso es lo que acontecía en la lectura, hambre en la tierra. ¿Qué podemos hacer cuando hay hambre en la tierra? Quiero decirles que estos tiempos de hambre, esta falta de alimento está ligado a mucha ansiedad, dolor, llanto, desesperanza. De hecho, nosotros en el primer libro de Reyes, 17:12, no lo busque, se lo leo yo, vemos al profeta Elías llegar donde una viuda y ella le dice que le dé de comer, le dice, y ella le dice: solo tengo un poco de pan y se lo iba a dar a mi hijo y después nos íbamos a dejar morir. O sea, cuando hay hambre en la tierra, hay dolor, hay angustia, hay tristeza, escasez. Y alrededor de la Biblia, a lo largo de la Biblia, nosotros vemos muchos casos de estos. Cuando usted lee Ruth, usted ve en Ruth 1:1 que el esposo Noemí le dice que se vayan porque había hambre en la tierra. En Génesis 45 nosotros sabemos toda la historia de José, que el Señor le dijo a Faraón que iban a haber 7 años de bendición y 7 años de hambre en la tierra. También nosotros vemos en segundo libro de Reyes, en el 4:38, que Eliseo, cuando regresaba a Gilgal, hacia la tierra donde estaban los profetas, dice: había hambre en la tierra. Y en el Nuevo Testamento, nosotros en la parábola del hijo pródigo encontramos que hubo hambre en la tierra. Y si usted va a Hechos 10, verá que ahí hacen mención que en la época de Claudio iba a haber hambre en la tierra. En esa época hubo hambre en la tierra. Jesús nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción. Eso lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tiempo de hambre en la tierra, tiempo de angustia, una enfermedad que usted no esperaba, un accidente, un despido, una quiebra financiera. Son cosas que uno no se espera. De repente nos encontramos con hambre en la tierra, en nuestra tierra. Pero quiero decirle algo.
Dios tiene un plan. En Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Él son de paz y no de mal para nosotros. Dios tiene un plan en ese tiempo de hambre en su tierra. Pero para poder saber cuál es el plan que el Señor tiene para nuestra vida, tenemos que escuchar su voz. ¿Cómo vamos a saber el plan si no escuchamos su voz? Pero ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Me podría preguntar usted. Nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Esta es la fuente para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? En oración. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando nosotros venimos al templo y venimos a escuchar su palabra. Dice la palabra en Salmo 32: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él quiere hablarnos. Él tiene un plan para ese tiempo de hambre suyo. Pero, ¿obedecerá usted la voz de Dios? La misma palabra nos da ejemplos de estas mismas situaciones que nosotros pasamos. Quiero que por favor me acompañen. Y va a ser una lectura larga, porque la misma palabra nos va a dar la respuesta. ¿Cómo y qué tenemos que hacer en los tiempos de hambre? Jeremías 42. Jeremías 42. Vamos a leer del 1 al 6 y después del 9 al 16. Jeremías 42. 1, dice así: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Están viendo que ellos entienden que si escuchaban la voz de Dios, les iba a ir bien. Vámonos al 9 ahora. Siempre dice así: y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas, si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, si no entraremos a la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. 15. Ahora por eso, oíd palabra de Jehová, remanente de Judá.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar en ella, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que teméis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. ¿Sabe quién le estaba diciendo esto? Era Jeremías. ¿Sabe cuál es el contexto de esto? Había habido un ataque de Nabucodonosor a Jerusalén, había arrasado con esa tierra. Y Jeremías se lo había advertido, había venido palabra de Dios por el profeta Jeremías y les había dicho que se arrepintieran, que estaban en pecado, que volvieran de sus malos caminos, que venía juicio, que iba a venir Nabucodonosor. Ya se los había advertido, o sea, que este hombre ya había hablado palabra de Dios. Y le dice la palabra que ellos querían, ¿no? Ellos le dijeron, pregúntale al Señor. Vamos a ver qué hicieron ellos. Jeremías 43, 1 y 2. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones que dice, soberbios, dijeron a Jeremías: mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto a morar allí. Quiero hacerles una pregunta, también tres. ¿Qué les dijo el Señor? Quédense allí, quédense donde están, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes, los voy a bendecir y los voy a proteger. ¿Se lo dijo o no? ¿Qué hicieron ellos? Fueron soberbios, lo dice la palabra. Querían hacer lo que bien les parecía. Fueron soberbios, desobedecieron, no hicieron caso a la palabra de Dios, al plan que Dios tenía para ellos. Y fueron a Egipto. ¿Y qué les aconteció? Quiero decirles que Nabucodonosor llegó a Egipto y arrasó Egipto. ¿Qué le aconteció a este pueblo que no siguió el plan de Dios, que no quiso oír la palabra del Señor? Nabucodonosor invadió Egipto, les alcanzó el hambre y murieron a espada. El Señor tiene un plan para esos tiempos de hambre, para esos tiempos cuando hay hambre en la tierra, para esos tiempos cuando tenemos problemas, esas situaciones que se nos salieron de las manos, para ese día de aflicción, de angustia. El Señor tiene un plan, pero usted tiene que querer oír ese plan. En Isaías 48, 18 dice: oh, si hubieres atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. El Señor nos dice: por favor, escuchen mi voz. Escuchen, yo tengo un plan, yo puedo ayudarlos. Escuchen mi voz. Se lo dice: oh, si hubieras escuchado mi voz. Que no sea ese nuestro caso, hermanos. ¿Cómo está escuchando usted la voz? Si sabemos que el Señor nos habla por medio de su palabra, ¿cuánto tiempo usted le dedica a leer su palabra? ¿Y cómo la lee? Cuando usted la abre, ¿está consciente que esta es palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la oración? ¿Más que el tiempo que usted le dedica a ver televisión? Y se congrega, hermanos. Viene todos los domingos, ¿sí? Pero ¿cómo viene todos los domingos? ¿Por costumbre? ¿Porque hay que ir los domingos a la iglesia? ¿O con la expectativa de que usted va a escuchar palabra de Dios? Hemos oído el ejemplo de hombres desobedientes
que escucharon la voz de Dios y no la obedecieron. Pero quiero que vayamos al otro tipo de personas, a los obedientes. Quiero que volvamos otra vez a Génesis 26. Vamos a Isaac. ¿Se acuerdan que también él estaba pasando por tiempos de hambre en la tierra? ¿Usted lo leyó? Cuando dice, después hubo hambre en la tierra. O sea, estaba en un tiempo de hambre. Usted lo ve en el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Este hombre estaba enfrentando hambre en la tierra. Pero ¿qué hizo Isaac? Usted lo puede ver en el versículo 6. Él escuchó la voz de Jehová y le hizo caso. Él se quedó en Gerar. Isaac había sido educado en fe. ¿Sabe? Este Isaac era el hijo de Abraham. Este Isaac es el que estaba jovencito y se dejó amarrar por su papá y poner en aquel holocausto. Cuando el Señor le había pedido a Abraham su hijo, él vio la obediencia de su padre. Él vivía en esa obediencia. Él sabía que el Dios de Israel era el Todopoderoso. Porque para que usted quiera saber el plan de Dios, para que usted quiera oír el plan de Dios, oír palabra de Dios, tiene que creer en Dios. Y para creer en Él, tiene que conocer a Dios. Y si usted no lee la palabra, si usted no lo busca en oración, si usted no se expone a venir a la iglesia a oír palabra, ¿cómo lo va a conocer? Pues este joven sí lo conocía y él se quedó en Gerar. Él no se fue, él le hizo caso al Señor. Y mire lo que le aconteció a este joven. Porque leyendo nosotros nos damos cuenta que él le dice en el versículo 2, no desciendas a Egipto. ¿No les parece similar? Los hombres en el tiempo de Jeremías, el Señor les dijo, no desciendan a Egipto. Entonces hagámonos las mismas preguntas que yo les hice con estos hombres en Jeremías. ¿Qué le dijo el Señor a Isaac? Le dijo lo mismo, que se quedara donde estaba, que no temiera que él iba a estar con él, que lo iba a bendecir y que lo iba a proteger. ¿Se lo dijo a esos hombres en Jeremías 42? Claro que sí, se lo dijo. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Isaac? Fue humilde. Aceptó la palabra de Dios y se quedó. Fue obediente. No se movió, no fue a Egipto. Se quedó en Gerar. ¿Cómo yo sé que es palabra de Dios? Puede ser otra pregunta que usted me está diciendo en este momento. Puede ser que me la haga. Yo le digo, lea la palabra, ore, expóngase. Y quiero decirle que el plan de Dios nunca va a contradecir su palabra. El Señor nunca le va a decir que haga algo que va en contra de lo que Él ha escrito. ¿Qué le aconteció a Isaac? Porque ya vimos que a los otros murieron de hambre y bajo la mano de aquel que temían. Pero ¿qué le aconteció a Isaac? Vámonos a Génesis y usted puede ver en Génesis 26, 12. Si usted lo lee, mire lo que dice. Y sembró Isaac. Sembró Isaac en tiempo de hambre. En aquella tierra, en el tiempo de hambre. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y mira el 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Pero era tiempo de hambre, hermanos, era tiempo de hambre. Era tiempo de hambre, pero este hombre al obedecer al Señor, ¿quién cree que se hizo cargo de su causa? Dios. Dios. Usted obedezca al Señor y deje que Dios tome sus causas y las consecuencias de su obediencia. Usted las va a vivir. Él las estaba viviendo.
Este hombre fue poderoso. Y quiero decirles que la gente alrededor se dio cuenta, pero hubo envidias. Los filisteos en Gerar, al verlo tan próspero y poderoso, le dijeron: vete. Usted lo puede leer en Génesis 26 del 18 al 25, del 12 al 25. Usted puede ver que él le dice: váyase, le dijo el rey de Gerar, váyase, no lo queremos con nosotros. ¿Y qué hizo Isaac? Se fue. ¿Qué le dijo el Señor en los primeros capítulos? Esta tierra yo te la voy a dar a ti, pero aquí te quedas y vas a vivir como forastero en tu tierra. No le dijo, ¿verdad?, como guerrero. No le dijo, y vas a luchar contra ellos. Y yo creo que él hubiera podido, porque dice que se hizo poderoso. Pero no, él se levantó y se fue. Y habría pozos, y esos pozos eran contiendas. Mire, si usted lo puede ver del 18 al 25, esos pozos causaban contienda, la gente se enojaba. De hecho, él le puso a dos de esos pozos contención y enemistad. Él estaba haciendo caso al Señor. Él se quedó en Gerar y iba como forastero. Porque cualquiera, que era lo lógico, si él era poderoso, pudo enfrentarse a esas personas que le estaban haciendo daño. Pero no lo hizo, porque Dios no le había dicho, ve a luchar con los de Gerar. Él le dijo, te quedas como forastero en esta tierra. Él hizo caso. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted que haga? ¿Le ha dicho que perdone a los que le han hecho daño? ¿Que retribuya a aquellos a los que usted le ha faltado? ¿Qué le ha dicho el Señor? Que no mienta, que no robe, que no adultere, porque eso es lo que está escrito en su palabra. ¿Qué le ha dicho el Señor? Que espere pacientemente. ¿Qué le ha dicho el Señor a usted? Porque este hombre estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Él creía en el Dios de su padre, que ahora es su Dios. Y sabe, la misma noche que Isaac llegó a Berseba, agotado, inquieto, Dios le dio consuelo. En el 24 nosotros leemos y dice, y se le apareció Jehová aquella noche, en Génesis 26, 24. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Lo consolaba. No fue eso lo que él le dijo, yo voy a estar contigo. Usted sabe lo que está en la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, contestémonos la pregunta de esta mañana. ¿Qué vamos a hacer cuando hay hambre en la tierra? ¿Qué va a hacer usted cuando tenga esa aflicción, esa angustia, ese dolor, esas situaciones difíciles? Primero, estar seguro de que Dios tiene un plan. Segundo, buscar, oír la voz de Dios. Y la tercera, y esa es opción suya, obedecer o no obedecer. La obediencia implica aceptar todo el consejo que me da la palabra de Dios. La obediencia implica obedecer toda la voluntad de Dios. Y la obediencia implica no acomodar la palabra de Dios a mi necesidad, sino dejarnos guiar por esa palabra. Hermanos, creo que todos estamos conscientes que hay hambre en la tierra. Por todos lados estamos escuchando situaciones difíciles. Y cada uno de nosotros puede decir, yo estoy en un periodo de hambre en mi tierra. Estemos atentos a la voz de Dios y hagamos lo que Él dice. Y aquellos que no tienen a Jesús en el corazón, escuchen la voz de Dios hoy, que les dice que vengan a sus pies y que lo hagan Señor de su vida.
¿qué tiene que hacer? Reconocer que es pecador, arrepentirse y pedirle a Jesús que venga a su vida y que sea el Señor de su vida. Creer que Él murió y resucitó para darle salvación y vida eterna. Eso es lo que Dios le dice hoy a usted que no tiene a Jesús en su corazón. Y nosotros, ¿qué nos dice hoy el Señor? No teman, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Pero esa es la opción para aquellos que decidan ser obedientes. Que Dios, gracias Señor bendito, gracias Padre Santo por el amor y la misericordia que nos has tenido. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque es la que nosotros, es la roca donde nosotros tenemos nuestros pies. Rey, ayúdanos a creer quién eres tú y que creer en tu palabra. Ayúdanos a ser, Señor, esos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, aquí están nuestras situaciones, aquí está nuestra tierra de hambre. Padre, en el nombre de Jesús, queremos estar tranquilos, queremos estar seguros de que tú tienes un plan. Por eso queremos que tú pongas en nosotros esa necesidad, esa sed de oír tu palabra, de leer, de buscarte en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti poniendo todas nuestras aflicciones. Tú nos dijiste: venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, amado Padre, aquí están nuestras necesidades, aquí están nuestras cargas, aquí está nuestra tierra de hambre, aquí está nuestra necesidad, mi Señor. Y creemos en tu palabra cuando tú nos dices: no temas, yo te ayudo. Gracias, Rey. Ayúdanos a andar en obediencia, porque más que sacrificio, a ti te place la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a poder, Señor, vivir una vida que te agrade, hacer ramas de olivo alrededor de tu mesa, que te demos gloria y honra al único, al fiel y verdadero. Gracias, mi Señor, porque en tu palabra encontramos ese camino que tenemos que andar, qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús descansamos en tus promesas y queremos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, caminar en obediencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.